Génesis capítulo 4, versículo 1 y 2. ¿Lo tienen? ¿Qué tal si lo leemos todos juntos en voz alta? A ver, 1, 2 y 3. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Amén. Tome su asiento. Muchas gracias por acompañarme en la lectura. Quisiera hablar de un tema que he llamado fe o religión. Pero antes quería hacer un poquito de historia, ¿no? Desde que leemos el libro de Génesis, conseguimos a Dios, desde los primeros versículos conseguimos a Dios obrando en el universo, en el mundo y creando todo a favor del ser humano, para luego poner allí al ser humano. Pone Dios o crea Dios al ser humano allí en la tierra y luego le hace una promesa a Eva. Y le dice Dios a Eva en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 15, Dios le dice a Eva que de su simiente iba a salir alguien que mataría o pelearía contra la serpiente y la heriría, ¿por dónde? En la cabeza. Y que esa serpiente iba también a intentar o a herir a esa simiente, ¿en dónde? En el calcañar. Pero Dios le hace una promesa a Eva. La promesa era que de su vientre iba a salir una simiente que iba a herir en la cabeza a la serpiente. Fíjense. Pero Eva quizá creyó que esa promesa se iba a cumplir inmediatamente. Así que tuvo un primer hijo, el primero de su simiente. Y ese primer hijo que tuvo le llamó ¿cómo? Caín. Y Caín, al nacer y al ir creciendo, Eva se da cuenta que Caín como que no es exactamente lo que ella esperaba que fuera. Quizás ella comprendió que Caín no era exactamente esa simiente de la promesa que Dios le había dado ya tiempo atrás. Porque en lo que Caín nace y empieza a crecer, ella vuelve a salir embarazada. Y nace un segundo hijo. ¿Cómo se llamaba el segundo hijo? Abel. ¿Y Abel qué significa? Nació Abel y le puso, o nació ese segundo hijo, y le puso por nombre fragilidad. ¿Cómo le puso? Le puso vanidad. Ella agarró a su segundo hijo y expresó lo que estaba experimentando o sintiendo en ese tiempo, lo que estaba viviendo, y quizás estaba un poco ya sin fe en Dios, en las promesas que Dios le había dado de tu simiente va a salir uno que va a herir a la serpiente en la cabeza, y quizá un poco sin fe, un poco sin fuerza, un poco sin ánimo, le puso al segundo Abel. Frágil o vanidad. Lo que muestra, si usted, y podemos pensar un poco aquí esta mañana, que había como algo de desilusión ahí en el corazón de Eva. Nace el primer hijo, pero después ella como que empieza a desilusionarse un poco de lo que era Caín. Y cuando ya nace el segundo no tenía demasiada fe, no tenía demasiada esperanza, demasiado ánimo. Y en vez de colocarle al segundo un nombre que impacte al resto de la humanidad para siempre, le pone un nombre un poco extraño. Le pone vanidad, le pone fragilidad,
le pone como que iba a ser algo temporal, como un viento, como algo que iba a pasar y ya. Fíjense que yo leyendo allí, porque estoy volviendo a comenzar a leer la Biblia desde el Génesis, me di cuenta que Eva empezó como a ver quizá algunos rasgos un poco extraños en Caín. Quizás vio en Caín que no era la persona que ella estaba esperando, que no era el hombre duro, el hombre decidido, confiado. Y cuando nace Abel, en su desilusión, entonces le nombra de esta manera. Ahora, yo siento que Eva estaba perdiendo un poco como la fe y eso se veía en su actitud frente a la vida. Fíjense, si usted le nace un segundo hijo y Dios le da la oportunidad de tener un hijo, ¿cómo le pondría a usted? Buscaríamos el nombre más bonito que se nos ocurriese, ¿sí o no? El nombre con el mejor significado. No importan las decisiones después que él vaya a tomar, pero le aseguro que nosotros tomaríamos esa decisión. Si fuera por algunos padres, le pusieran su propio nombre, ¿verdad? Y le llamarían y de que el segundo. ¿Por qué? Por orgullo, ¿verdad? Ese va a ser mi muchacho. Pero a Adán no le paró mucho y Eva lo nombró. Pero en vez de ponerle un nombre que significara algo hermoso, le puso debilidad, le puso fragilidad. Y eso me llamó muchísimo la atención. De verdad que nunca lo había entendido de esa manera, pero me llamó mucho la atención que Eva, marcando la humanidad entera, le puso a su segundo hijo un nombre tan particular. Lo que entendí fue que estaba perdiendo la fe y además estaba perdiendo como la esperanza frente al futuro. ¿Qué pasaría? Bueno, si el primero es así, este segundo, ¿quién sabe? Si el primero era de esta forma, bueno, el segundo, ¿quién sabe? Pero fíjense lo que dice la Biblia, el versículo 3. Y aconteció, andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. ¿Qué hizo Caín? Trajo del fruto de la tierra. Pero el versículo 4 también dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y me llamó mucho la atención que la Biblia dice que pasó un tiempo, seguro ya habían crecido, ya se habían convertido en autosuficientes, ¿verdad? En hombres ya autosuficientes, cada uno trabajaba, cada uno tenía su profesión, cada uno se había especializado en algo, cada uno ya tenía conciencia de la relación con Dios, ya cada uno era maduro, cada uno podía tomar una decisión personal en su vida por Dios. No solo lo iba a guiar Adán o Eva, no solo estaban marcados por lo que había pensado o había sentido su mamá o su papá en algún momento, sino que ahí cada uno se presentó delante de Dios. Cada uno entendió que tenía una responsabilidad de ir delante de Dios. De hecho, hay indicios o hay pruebas de que Adán, por lo menos durante un tiempo, ofreció sacrificios a Dios. Hay pruebas de que Dios mismo les enseñó cómo debía hacerse los sacrificios, cómo podían presentarse delante de Dios. Pero eso quiere decir entonces que Caín y Abel, habían aprendido a hacerlo.
habían visto cómo se hace, pero ahora les tocaba a cada uno de ellos. Y el versículo 3 y el versículo 4 dice: y aconteció que andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Ahora, me llamó la atención muchísimo que la Biblia no dice que era malo. La Biblia no dice que era lo peor del fruto. La Biblia no dice que era algo sin valor, sino que la Biblia dice: y trajo Caín del fruto de la tierra. Es decir, así como Dios le dio, ¿qué hizo Caín? Le trajo al Señor. De su esfuerzo, de su trabajo, de su dedicación, se lo trajo y se lo ofreció al Señor. Y la Biblia dice de Abel: y Abel trajo también. ¿Qué quiere decir esto? Que seguramente Caín también había traído de los primeros frutos. También hizo una ofrenda a Abel parecida a la de Caín, pero con unas diferencias radicales de fondo totales, con diferencias muy profundas. Y me llamaba la atención esta palabra, y yo quiero que me presten mucha atención, porque a pesar de que todos traemos ofrenda delante de Dios y se parecen nuestras ofrendas delante de Dios y pueden tener muy buenas intenciones atrás, o pueden tener por atrás mucho esfuerzo y dedicación, muchas veces tienen diferencias muy profundas, radicales, que hace que sean bien recibidas o mal recibidas. Y muchas veces cuando nuestra ofrenda no es la correcta delante del Señor, entonces nos quedamos allí y en vez de pasar de ser hombres y mujeres de fe, nos quedamos siendo hombres y mujeres religiosos. Caín le trajo una ofrenda al Señor, pero se la trajo como un hombre religioso. Pero Abel también le trajo una ofrenda al Señor, pero se la trajo como un hombre de fe. Quiero que hagamos esa diferencia, porque una cosa es ofrecerle al Señor por religión y otra cosa es ofrecerle al Señor con fe. Son dos cosas diferentes. Una cosa es la religión y otra cosa es la fe. Una cosa es el evangelio poderoso de nuestro Señor Jesucristo y otra cosa es la religión evangélica. Son dos cosas diferentes. Hay algunos que somos religiosos, evangélicos, y hay otros que somos hombres de fe y mujeres de fe. ¿Dónde está usted? A ver, ¿dónde están las mujeres y los hombres de fe? A ver, muy bien, hay una diferencia. Y me llama la atención que desde el principio de la humanidad esa diferencia se marcó. Por lo tanto, no es nuevo. No es algo que estamos viendo hoy en día. No, es que hoy en día la gente es muy religiosa. No. Si antes habían solo dos hijos y uno de ellos era religioso y el otro era de fe, el 50% de la población mundial era religiosa. Y el otro 50% era gente de fe y la mataron. Por lo tanto, quedó el 100% gente religiosa. Así que la religión es algo demasiado común. Es muy fácil ser religioso. No sé si me estoy explicando. Es demasiado sencillo. Es más, es nuestra inclinación natural ser religioso. A Caín se le hizo fácil ser religioso y a Abel le costó la vida ser un hombre de fe. Y ahí está la diferencia.
Ahí está la diferencia, porque la religión es fácil vivirla, pero la fe nos cuesta la vida. Una cosa es que nosotros le traigamos una ofrenda al Señor y otra cosa es que nos convirtamos en sacrificios vivos delante del Señor. Una cosa es morir una vez, nos morimos y ya, se acabó. Listo. Pero otra cosa es vivir muriendo. Son cosas muy diferentes. Por lo tanto, una cosa es ser religioso y otra cosa es ser hombres y mujeres de fe. No sé si están conmigo esta mañana. A ver, todo el que esté conmigo, denle un aplauso al Señor. Pero Caín trajo una ofrenda que le exigía a Dios. ¿Sabían ustedes? Él no le ofreció nada a Dios. Él le estaba exigiendo a Dios. ¿Pero dónde lo dice? Volvamos a leerlo. Y aconteció que andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Pero me di cuenta en ese texto, en esos dos pasajes, que Abel le estaba llevando al Señor era una exigencia. Perdón, Caín le estaba llevando al Señor una petición, exigiéndole. Pero Abel no. Había una diferencia. Fíjense, el religioso exige, pero el hombre de fe, ¿qué hace? Ofrece. Fíjense que Caín le estaba exigiendo al Señor que aceptara la ofrenda que a él le daba la gana. No, pero es que esta es la que yo quiero dar. Esta es la que a mí me parece que es buena para Dios. Caín sabía lo que era el sacrificio, lo que era la ofrenda a Dios. Pero aún así, con esa ofrenda que le presentó, le estaba diciendo a Dios: tú me debes aceptar esta ofrenda así tú no me la hayas pedido y no sea lo que tú quieras de mí. Y lo vamos a ver en su actitud más adelante. Pero es lo primero que yo vi. Lo primero que podemos ver en Caín es que no le estaba realmente dando algo al Señor. No se estaba abriendo delante del Señor, sino que le estaba diciendo: aquí está, y si no te gusta, allá tú. Ve a ver tú qué haces. Esto es lo que yo soy, esto es lo que yo hago, ve a ver si te gusta o no. Y así fueron sus palabras, literales. Pero Abel había hecho una ofrenda totalmente diferente. Ese es como el cristiano que llega y se sienta ahí en la iglesia. Y se sienta. Dice: bueno, esto es lo que yo doy, hasta aquí lo doy. Dios sabe. Fíjense, y nos excusamos aún con el mismo Dios. Queremos usar a Dios de escudo en vez de ir a ofrecerle sacrificio. Y no, Dios sabe que esto es lo que yo puedo hacer. Esto es lo que yo puedo dar. Hasta aquí yo llego. ¿Cuántos estamos dentro de la iglesia y buscamos de Dios, pero sin embargo lo hacemos y seguimos siendo religiosos? Le estamos ofreciendo sacrificios a Dios que no dan, sino que exigen. Señor, me lo aceptas, pero el Señor te está pidiendo otro Isaac y tú no se lo quieres dar. El Señor te está pidiendo un sacrificio de sangre y tú vas y le llevas fruta. No sé si me estoy explicando. El Señor te está pidiendo un sacrificio que cueste, en el que tú puedas derramarte, pero tú vas y le dices: Señor, aquí están mis ofrendas y mis diezmos. Y el Señor está esperando de ti otra cosa. Hay una diferencia entre el cristiano religioso, el evangélico religioso,
y aquel que ha nacido de nuevo y es lavado por la sangre de Cristo Jesús. Hay una diferencia. Hay una diferencia. Así que me di cuenta de varias cosas más. El altar de Caín habla de varias cosas y quiero mencionarla, al menos 4 me di cuenta. 1, el altar de Caín hablaba de que él dependía de sí mismo. Fíjense lo que dice el versículo 8, no sé si alguien me puede, si quiere préstame la. Versículo 8 lo dice. ¿Qué dice el versículo 8? Léaselo allá al hermano, dice. Y habló Caín a su hermano. ¿Qué le dijo Caín a Abel? Y aconteció que estando en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató. Eso lo dice el versículo 8. Es decir, que el camino de salvación del hombre o de la religión es un corazón lleno de odio. ¿Qué hay detrás de un religioso? ¿Qué hay allí? Un corazón que no está sano. Un corazón con rencores, con odio. ¿Qué hay detrás de una persona que lleva años en la iglesia y sigue presentando un altar religioso? ¿Qué hay? ¿Qué hay ahí en el corazón? ¿Qué hay? No hay misericordia, no hay amor, sino que está pendiente ¿de qué? De sí mismo. A él solo le importa él, su tiempo, a él solo le importa él, su vida, a él solo le importa él. ¿Qué más le importa? Su dinero. A él solo le importa él. ¿Qué más le importa? Sus beneficios, sus comodidades. ¿Ah? ¿Qué más le importa a él? Su trabajo, su empresa. Él está ensimismado totalmente. Está en sí mismo. Y eso le impide realmente conocer el amor. Pero ¿qué hay detrás aún de todo esto? Un corazón que le falta ser restaurado. Un corazón que le falta ser sanado. Un corazón que necesita experimentar el amor del Señor. Cuando una persona empieza a tener heridas y no son sanadas, odios, malos pensamientos, rencores, envidias, celos en su corazón y no los entrega delante de Dios, ¿qué va pasando? Se convierte en un religioso. Yo me imagino que eso fue lo que Eva empezó a ver en Caín. Ya va, pero solo está pendiente de él mismo. Ya va, pero fíjate, es una persona que solo le importan sus intereses. Epa, pero yo lo mandé a hacer esto y él fue e hizo otra cosa, lo que a él mejor. No, pero es que a mí me parece que es mejor así. Y Eva empezó a ver esto en Caín. ¿Por qué? Porque Caín solo dependía de su propio esfuerzo, de su propia dedicación. Y por eso él resolvió los problemas según que él tenía con sus propias manos. Agarró a su hermano y lo mató. Lo degolló. Su corazón estaba lleno de odio, de rencor, de envidia. La Biblia dice en el libro de Isaías que el religioso dice: hey, no me toques, que soy más santo que tú.
Eso lo dice el religioso. ¿Verdad? No me digas nada. Yo me imagino a Caín así. No me digas, no me toques, yo sé lo que estoy haciendo, Dios conoce mi corazón, Dios sabe cuáles son mis posibilidades, Dios sabe, Dios me entiende. Y ahí estaba escudado en todo eso. Y la religión lo llevó a ser una persona dependiente ¿de qué? De sí mismo. Pero vi otra cosa, número 2, versículo 9. Y el Señor le dijo a Caín, fíjense este diálogo entre Dios y Caín, porque además Dios es capaz de hablarle a los religiosos también. No crean que no. Pero los religiosos confunden un poco las cosas. Así que por ahí hay muchos religiosos que Dios les habla y creen que por eso están muy bien. Pero no necesariamente están bien. A lo mejor se parece a Caín. Así que Dios le dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? ¿Qué le dijo Dios a Caín? ¿Le habló? Seguro se le apareció. ¿Dónde está Abel, tu hermano? Y miren lo que él le respondió. No sé. ¿Acaso yo soy su vigilante? No lo sé. O sea, no me importa. Me da igual. No es mi problema. Y di algo aquí. Y lo escribí como orgullo. Hay algo en el corazón de Abel que se mostró en su altar. En el altar, él no trajo lo que Dios le pidió, sino que trajo primero lo que él había hecho con sus manos, su propio esfuerzo. Pero además, trajo lo que a él le parecía. ¿El orgulloso cómo es? ¿Cómo es el orgulloso? Ajá, hay arrogancia, hay soberbia. El orgulloso no va a confesar nunca que está equivocado. El orgulloso nunca va a decir, perdón. Dios le dio la oportunidad hablándole a un religioso llamado Caín y le dice, ¿dónde está tu hermano? Y él, en vez de responder, perdón, si fui yo, por lo menos como Adán y como Eva, ¿verdad? Ay, Señor, tuvimos miedo y nos escondimos, perdón, cónchale. Y se echaron la culpa entre ellos, pero a la final, ¿sabes? Confesaron. Pero él no. Él, me importa un comino. No sé dónde anda. Él no estaba dispuesto a confesar su pecado. El religioso es así, está en la iglesia y nunca ha confesado su pecado. Me sorprendía en estos días que hicimos los 21 días con Jesús, una muchacha en Estados Unidos, después nos escribe y nos echa todo el cuento. Ella dice que tenía 2 años asistiendo a la iglesia, pero nunca había querido aceptar a Dios en su corazón. Tenía 2 años. Y dice que terminando, estamos en el día 20, creo, sí, fue el domingo a la iglesia. Y estaba muy tocada por Dios. Así que pasó adelante. Ella vive en Texas. Y pasó a la iglesia adelante. Y entonces la llevaron al lugar de la consolidación, etcétera. Y una hermana le pregunta, ¿y cuánto? ¿Primera vez que viene a la iglesia? No. Ajá, pero ¿ya eres cristiana? No. Pero ¿habías asistido antes a la iglesia? Sí, llevo 2 años asistiendo. Wow, pero ¿cómo que nunca habías confesado ni nunca habías aceptado a Dios en tu corazón? Y ella lo que nos decía es que su corazón estaba muy herido y no creía en el Señor. El orgulloso está, o el religioso está en sí mismo y no se atreve a confesar sus pecados. Sabe que necesita de Dios,
pero no se atreve a confesar sus pecados. Ahora nosotros debemos confesarnos delante del Señor. Caín no confesó el pecado. Dios le dio la oportunidad. ¿Dónde está tu hermano? No me importa. No me interesa. Su corazón estaba duro, endurecido. Y yo vi además otras cosas. Que ese orgullo lo llevó a ser mentiroso. ¿Caín sabía o no sabía? Lo llevó a ser mentiroso. El religioso, ¿sabe qué es? Mentiroso. ¿Cómo está mi hermano? En santidad, en victoria, rejuvenecido y soy un campeón de Cristo. Y con la Biblia aquí bajo el brazo. Así. Grandota, se busca así como yo, ¿no? Se busca la más gordota que consiga en la casa. Y nos ponemos la falda más larga que consigamos. Y la que nos tape hasta aquí y hasta aquí. Pero el orgullo nos impide confesar nuestros pecados. Ese es ¿el qué? Pero aquí hay puros hombres y mujeres de fe, ¿sí o no? Mire al de al lado. Por este lado la gente se quedó callada. Yo no sé qué está pasando aquí. Ruega por él, dice el pastor. Oren por esos hermanos, Señor, ayúdalo. Ten misericordia. Pero además vi que el orgullo no solo lo llevó a ser mentiroso, sino malo. ¿Usted cree que esa expresión era una expresión de alguien normal, amoroso? Una persona mala. No sé, ¿acaso yo soy su vigilante? Imagínense usted esa expresión. Malo. El religioso, hermano, no es bueno, hermano, es malo. Malo. La religión es mala. La religión es malo. Así que sálgase de la religión evangélica, hermano. Sálgase ya. Sálgase hoy. ¿Cuántos se van a salir de la religión evangélica? ¿Cuántos van a tener un nuevo nacimiento en el Señor? Sálgase de esa religión, hermano. Es malo porque empezamos así, endurecido nuestro corazón. Epa, ¿y dónde están tus amigos, tus discípulos? ¿Dónde están los consiervos, la gente? ¿Verdad? Tengo como 2 meses que no lo veo. Y uno se lo consigue en la calle. ¿Cuánto tiempo tiene que no? No, tengo como 1 año. No nos importa el amigo, no nos importa el prójimo. Es más, ni nos damos cuenta de ellos. Gracias, hermano, muy amable. No nos damos cuenta del otro, de su necesidad, de su problema. ¿Cuántas personas no hay en la iglesia que son esos hermanos que son como invisibles? Que siempre los vemos de lejos hasta que ya no los vemos. Y uno le pregunta a alguien, ¿usted se acuerda cómo es que? Nadie se sabe el nombre. Nadie lo conocía. Nadie lo había visitado. Nadie le había invitado a nada. Es más, nadie, él estaba ahí al lado del otro. Hermano, agárrele la mano a su hermano y oremos. Nadie le había agarrado la mano nunca. No sabía si tenía las manos frías o calientes. Así somos. El religioso es indolente. No le duele el hermano. Pero aquí no hay religiosos, ¿sí o no? Aquí hay puros hombres y mujeres de fe. Pero además vi a un Caín injusto. ¿Sí o no? Injusto. Bueno, ya había hecho una injusticia. Pero además era... Y además vi a un Caín obstinado. Bravo, porque su palabra no fue, oye Señor, ¿verdad que cónchale? No me acuerdo. No sé. Vamos a buscarlo, yo te ayudo. No. Sino obstinado. Bueno, ¿acaso yo soy su vigilante?
¿Cuántos de los que estamos aquí en la iglesia? Bueno, ¿acaso yo era su líder? Yo soy su pastor. ¿Acaso yo sirvo en la iglesia? Yo no tengo responsabilidad, yo vengo y me siento y ya. No abra la boca que se le va a caer la... Ciérrela. Gracias, mi hermana, no se le vaya a caer los dientes, la planchita. Decimos de todo de nuestro hermano, no nos importa, indolentes. Y eso lo hace, ¿qué cosa? El orgullo. Pero no nos quedemos ahí. Vi otra cosita. Vi incredulidad. Obviamente. Versículo 13 lo dice. Leámoslo, dice, versículo 13, perdónenme, que estoy en otro capítulo. Dice el versículo 13, entonces dijo Caín al Señor. Y Caín le habló al Señor otra vez. Demasiado grande es mi castigo para ser soportado. Fíjense esta expresión. ¿Qué le dijo Caín a Dios? Perdóname, Señor, es verdad, cónchale, vale. ¿Qué mal hice tan grande? No. ¿Qué le dijo? Perro, pero tú sí me regañas feo, vale. Si me vas a pegar, no me regañes. Eso fue lo que le dijo en palabras de ahorita. Seguro, si Caín existiera en esta época, le diría al Señor, oye, Señor, pero ten a otro, ¿cómo es que le dicen? Ten a otro guerrero en esta época. Me envías a mí las pruebas más difíciles. Oye, cambia de guerrero. Cualquier expresión moderna. Pero es exactamente, le dijo Caín al Señor, demasiado grande es mi castigo para ser soportado. Fíjense lo que le dijo. ¿Era grande el castigo? ¿Cuál era el castigo? No lo vamos a mencionar todavía, pero específicamente Caín, en vez de ser una persona crédula, era una persona totalmente incrédula. El religioso puede ofrecer sacrificios delante del Señor y va y los ofrece. Viene a la iglesia. Es más, Dios le habla. Es más, él habla con Dios, es decir, ora. Es más, gracias, otro más. Voy a coleccionarlos aquí. Y así, Dios puede tener comunión o un contacto con Dios, una comunicación, pero definitivamente sigue siendo un incrédulo. A ver, dígalo conmigo una vez más. 1, 2 y 3. Incrédulo. Caín no vio el pecado tan grande que había cometido. No lo veía. Él solo veía que lo estaban castigando. Y muchas veces el religioso es así. Ve a Dios como un Dios que castigador. ¿Sabe qué a mí me sorprende? Escuchar a gente que dice, no, y Dios me pateó. Wow, Dios pateando. Bueno, no sé, a lo mejor. Pero de verdad, he escuchado esas expresiones. No, y Dios me dio una patada. No puede ser. Bueno, yo no conozco a ese Dios. No sé si usted lo conoce así. No lo diga solo porque estamos aquí en público. Pero de verdad yo no lo conozco así. Yo conozco un Dios de amor y de misericordia que está dispuesto a cubrir nuestros pecados. ¿Saben qué es cubrir? ¿Alguna vez han barrido la casa porque viene alguien y está ahí en la puerta y usted sale corriendo y barre, y tiene una alfombrita ahí en la puerta, echa todo, pum, la pone ahí? Así hace Dios con nosotros. Cubre nuestros pecados y nuestras imperfecciones con su sangre preciosa. Bríndele un aplauso al Señor. Caín no dijo, no me arrepiento. Perdón, Caín con esas palabras dijo no me arrepiento de lo que hice.
pero creo que no es para tanto. Está bien, yo lo maté, Dios, pero oye, no es para tanto. Imagínense, hoy en día los muchachos dirían cara de tabla, ¿no? Demasiado cara de tabla. Cara dura. Oye, Dios, pero no es para tanto, yo lo maté. Sí, lo degollé, tiré la sangre en el piso, lo hice con rabia, pero no es para tanto. Oye, no me hagas así, ¿vale? Tú sí eres malito conmigo. Vemos a Dios como malo en vez de ver a Dios en su misericordia. Vemos a un Dios. Caín, ¿qué hiciste? Caín, ¿dónde está tu hermano? Caín, ¿qué vamos a hacer contigo? Caín. Es más, Dios le dice una promesa que le había dado. Le recuerda. Después la vamos a ver. Pero Dios además le recordó una promesa que Dios le había dado a Caín. Donde él le había dicho, Dios mismo le había dicho a Caín, Caín, si tú me das el sacrificio correcto, yo te voy a hacer dueño de la tierra. Fíjense la promesa que le hizo. Pero a Caín, en su incredulidad, no le creyó a Dios. Ahora, ¿usted cree o es religioso? ¿Usted cree o es religioso? Pero creer no es cuando las cosas van bien. Cuando las cosas van bien es fácil creer. Cuando ya está pago, por ejemplo, cuando ya usted tiene paga las vacaciones, el pasaje de avión, está la nevera llena, el trabajo, vienen las utilidades, son 10 meses, ¿verdad? Viene todo. Creer es fácil. Pero cuando se acabó hoy la comida y para mañana no hay más nada, ahí es donde usted necesita seguir creyendo al Señor. Y no entrar en desesperación, ¿verdad? Señor, ¿qué hago? Sino que usted dice, Señor, aquí está mi vida en tus manos, ¿verdad? Ayúdame. Caín no creyó. Caín era un religioso. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? A ver. ¿Están conmigo? Muy bien. Y 4, vi desde el 14 hasta el 16 lo siguiente. Escuche bien. He aquí, me echas hoy de la faz de la tierra. Fíjense el castigo que Dios le echó. A Adán y a Eva, Dios los sacó ¿de dónde? Por el pecado. ¿De dónde? De su círculo íntimo del Edén. Pero a Caín lo echó ¿de dónde? No, lo mandó ¿para dónde? Para el Marte. Lo echó de un círculo más amplio que Dios había hecho, ¿verdad? Dios había creado un círculo más amplio. Y en esa relación entre Caín y Dios, Dios lo desterró. Dios lo desterró y le dijo que lo había echado de la faz de la tierra. Y me oculta, ahora fíjense lo que Caín le dice a Dios, y me ocultaré de tu presencia y seré fugitivo y vagabundo en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió el Señor, Dios seguía hablando con él, aunque era religioso. Ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces sufrirá venganza. Entonces el Señor puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallare o que lo hallase. Y salió Caín de la presencia del Señor y habitó en la tierra ¿de qué? De Nod, al oriente del Edén. ¿Saben qué significa Nod? Errante. Habitó en la tierra ¿de qué? De los errantes. El religioso pasa por todas esas etapas. ¿Cuál es la primera? Está pendiente de él mismo. Viene a la iglesia, pero le importa un comino a los demás. Si tienen necesidad o no. Le importa
las cosas de Dios, la obra de Dios, la iglesia, el hermano, el amigo, no importa. Él está pendiente de sí mismo, de venir a darse golpes de pecho aquí en la iglesia para sentirse bien. Ya fui a la iglesia, soy buena persona. Y ya cumplí, listo. Y se va. Él se siente bien consigo mismo porque él busca su propia justicia. Dios le pide una ofrenda de sangre y él va y le ofrece frutica. No, Dios, bueno, es que hasta aquí llego. La sangre me da un poco de nervio. Y te traigo frutica porque además es el esfuerzo de mis manos. Te traje del esfuerzo. Así comienza el religioso. Pero además el religioso después se llena de orgullo. Además el religioso es incrédulo. Y por último, vemos entonces que el religioso cae en algo o es algo que lo mencionan estos versículos que leímos. Y es que se autojustifica. ¿Qué hace? Se autojustifica. Es decir, que depende de quién, de sí mismo. Es el tipo de persona que cree que Dios debe trabajar para él y no él para Dios. Hay una diferencia gigante entre el religioso y el hombre de fe y la mujer de fe. El religioso, no, Dios lo va a hacer, Dios me va a dar, Dios. Pero el hombre de fe es diferente. El hombre de fe dice, Señor, aquí estoy para servirte. En cualquier circunstancia, en cualquier condición, en cualquier momento, aquí estoy porque tú eres mi Dios. Pero el hombre religioso, la mujer religiosa, oh Señor, ¿y cuándo es que me lo vas a dar? Que no sea cuando llegue a viejo, pero dámelo ya. Dame ya que necesito esto. Viene a buscar y no viene a dar. ¿Se acuerdan al principio? Viene a exigir y no viene a entregar. Viene a decirle al Señor o cree que Dios es un Dios que debe aceptar todas sus rabietas. No, pero es que hay que dejarlo, Él es así. No, no es así. Si Dios nos dice algo, es así que debe hacer. Él es el que debe aprender, no Dios de Él. ¿Sabe qué? Está acostumbrado a hacer rabietas para que los demás hagan lo que a Él y acepten lo que a Él mejor le parece. Es que a mí me pareció que era así. No, pero es que no debe ser. No, pero es que pobrecito, para guardar las distancias hay que aceptarlo. ¿Sabe qué? Es un religioso. O somos de fe o somos religiosos. Mira el de al lado, a ver. Identifíquelo. Caín creía que Dios debía aceptarle todas las cosas a su manera. A su manera. La autojustificación es así. Lo mío está correcto, lo de los demás, no sé, no me importa. Lo mío está bien, lo de los demás, no sé, no me importa. Pero Dios tiene otra manera de hacer las cosas. Pero hay otro tipo de religiosos, pero todos comenzamos por ahí. Todos comenzamos por ahí. Pero número 2, Abel también hizo un altar. ¿Se acuerdan de Abel? No nos hemos olvidado de Abel. Voy para allá. Abel también hizo un altar. Y el altar de Abel habla de otras cosas. Fíjense la diferencia. ¿Son altares o no? ¿Se lo presentaron al mismo Dios verdadero, omnipotente y eterno, sí o no? Claro que sí. Pero habían diferencias de fondo radicales. Y el altar de Abel es totalmente diferente al de Caín. El de Caín hablaba de orgullo. Pero ¿sabe qué hablaba el de Abel? O número 1,
de arrepentimiento. El altar de Abel hablaba o estaba diciendo: Señor, yo necesito un redentor. Por mí solo yo no puedo. Necesito que tomes mi lugar. Te necesito en mi vida. Yo no me puedo perdonar a mí mismo. No puedo traerte algo que tome el lugar. No puedo traerte algo que pague por todo lo que he hecho. Te necesito a ti. Fíjense la diferencia. Caín le trajo al Señor: esto es lo que yo hago. Te doy un poquito. Abel le dijo al Señor, con una oveja muerta, ahí le dijo al Señor: necesito un redentor. Yo solo no puedo. Fíjense la diferencia. El religioso le trae ofrendas al Señor, pero exige que sean aceptadas. Pero el hombre y la mujer de fe le dice al Señor: aquí está mi vida, necesito que me limpies. Aquí está mi vida, necesito un redentor, un salvador. Así que este altar de Abel estaba diciendo o estaba hablando de humillación. Estaba hablando de rendición. Estaba hablando de un reconocimiento de su humanidad. Soy pecador. He hecho lo malo. No soy tan bueno. No he sido tan fiel. Caín era mejor que Caín, Abel era mejor que Caín. La Biblia no dice eso. Por lo tanto, seguramente a lo mejor no eran tan buenos que digamos. Pero Abel le dijo al Señor: Señor, te necesito. Te necesito. Estoy aquí humillado. Necesito un redentor. Necesito que me sanes. Necesito de ti. Y entregó en el altar, humillado, rendido delante del Señor, un sacrificio totalmente diferente, distinto. Un sacrificio que hablaba de arrepentimiento. Y a diferencia de Caín, estaba diciéndole al Señor: yo no puedo solo. Caín le estaba diciendo al Señor: esto es lo que yo hago, mira lo bueno de los frutos que yo cosecho. Deberías perdonarme.